audiencia 125, la última de la semana pasada, la última de marzo, la que estuvimos transitando. Estuvieron en los alegatos, como venimos transitando hasta el momento. Finalizaron los alegatos del abogado Gutiérrez. Le quedaba terminar con la defensa de González Chipont, que finalizó. Luego siguió con Adalberto Bonini y por último Desiderio González. Y en la próxima audiencia debería continuar el abogado Mercado, ya también con el grupo que le toca defender en ese caso. Se había excusado Mercado que tenía que hacer alguna diligencia, entonces bueno, 2 horitas duró la última audiencia. Tan breves, ¿no? Tan breves las audiencias, sí. En abril tenemos cuatro audiencias también, con la salvedad de que una se cambia para el martes, la de Semana Santa, en lugar de ser el jueves, es el martes 15. Después continuamos los jueves como venimos haciéndolo hasta entonces. Decíamos que estuvo hablando Gutiérrez, estuvo alegando en favor de Bonini, es a quien vamos a, digamos, los relatos de quien vamos a hablar durante este relato. Bonini era enfermero general de la División de Sanidad del Departamento 4 de Logística del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército, era sargento primero y lo ubican como una de las personas que ingresaba al centro clandestino de detención La Escuelita a realizarle las curaciones a los detenidos, a las detenidas, justamente para garantizar que siguieran con vida y de esa manera continuaran en el centro clandestino de detención, en muchos casos con la tortura y con los interrogatorios, ¿no? Eran junto con Streich a la cabeza y también Adalberti, bueno, quienes ingresaban tanto a revisar a los detenidos, a las detenidas, quienes presenciaron los partos, quienes estuvieron allí con las parturientas y también quienes ingresaban a el centro clandestino a facilitarles la medicación a quienes lo necesitaran. Hay muchos testigos que hablan, Alicia Parnoy, después vamos a hablar de ella también, que lo recuerda a Bonini justamente dándole antihistamínicos porque era alérgica, entonces que fue a darle medicación. Obviamente que, como todos sus defendidos, Gutiérrez pidió la absolución para Bonini porque, manifiesta que hay una serie de episodios o de hechos o en realidad de testigos que lo señalan a Bonini directamente actuando sobre algunos casos. Y utiliza la misma estrategia que para el resto de las víctimas, que es desmentir sus testimonios o relativizarlos, dudar de lo que dicen. En particular, a Bonini se lo señalaba por haber actuado en el secuestro y el asesinato de Julio Infante Julio, esta víctima que la asesinaron el 18 de mayo del año 76, era el dueño del bowling de calle Chiclana, entre O'Higgins y Donado. Hay un montón de testigos que declararon en esta causa, que incluso se incorporaron en la jornada de testimonios de parte de la Fiscalía, testigos nuevos, en algunos casos chicos, que eran muy chicos, que tenían 16, 17, 18 años en ese momento y que trabajaban en ese bowling, que además tenía venta de comida, de bebida y demás, y trabajaban en la barra o en la cocina y en el detrás, que estuvieron esa noche en la que ingresaron personas armadas y arrancaron con una balacera adentro del negocio, del local. Infante se encierra en una de las oficinas y derriban la puerta y a partir de allí, se produce un tiroteo. Hay quienes dicen que él se defiende porque también iba armado, pero los empleados lo ven que lo sacan a la rastra chorreando sangre del local y desde ese entonces nunca más se supo qué había pasado con Infante. Uno de sus socios o de las personas que estaba dentro de este local, que era Eugenio Senesi, declara en causas anteriores, ya es una persona de edad avanzada, con lo cual en esta causa obviamente que las defensas de los imputados volvieron a pedir que declare y desde el acompañamiento de las víctimas se desistió de esta cuestión porque justamente ya
es una persona muy mayor y no hacía falta volverlo a hacer pasar por esto, entonces se incorporó su testimonio por lectura. Y justamente ahí es donde van a atacar, en este caso, el abogado Gutiérrez, la veracidad de este testimonio, porque no lo pudieron contrastar, y es Senesi quien lo ubica a Bonini en este lugar como uno de los que ingresa en esa patota a llevárselo a Infante. Pero bueno, habla de que dice Bonino y que lo nombra con otro nombre, pero es Senesi quien lo ubica en este, digamos, relato de lo que fue Infante. En ese sentido, Juli, para quien no conoce el caso, recordemos que estamos hablando de un integrante de la familia Mazón, ¿no? Un sobrino de Diana Julio, que en teoría lo que se ha planteado en las causas es que habría tenido algún tipo de declaración, como, no me acuerdo si era específicamente de Vilas o de la gente del Quinto Cuerpo, de, una bravuconeada así, como que no se anima a tal cosa o algo por el estilo, y que esto sería una especie de represalia en función de eso, ¿no? Exacto. Bueno, y justamente como no tenía Infante ninguna vinculación con alguna militancia política o con algún grupo vinculado a el sindicalismo y demás, que eran los ejes de la persecución en aquel entonces, dice que, bueno, que tuvo que ver tal vez con una banda parapolicial o con otro tipo de cuestiones. Mencionan la AAA incluso, también valiéndose de la sentencia reciente en el 2021 en relación a la actividad, y que nada tenía que ver con el Quinto Cuerpo del Ejército. Escuchamos a Gutiérrez. Ese hecho de Infante Julio es totalmente fuera del sistema que estamos investigando. Es un hecho común, que tiene un móvil común, no es estatal, no es del Ejército Argentino. Agrega también el señor Senesi que un periodista de apellido Soldini le manifestó que lo habían llevado a la escuelita, pero en la escuelita nadie da cuenta de la presencia del señor Julio Infante Julio. Dicho esto, y rechazando fundadamente y habiendo replicado a los dichos del señor Senesi, cuya declaración no pudo ser confrontada en este debate porque es decir, sus condiciones de salud no le permitieron volver a declarar, de ampliar su declaración y permitir el interrogatorio por parte de las partes en esto. Insisto que un testigo presencial, y yo diría calificado, Tacla, que era el encargado del negocio, dijo: entiendo yo que vinieron por robo y se llevaron 1,5 millones de pesos. Por esto, en lo que hace a esta parte de la acusación sobre el señor Bonini, que se relaciona con la desaparición forzada de Julio Infante Julio, vamos a pedir la libre absolución. Bien, entonces allí lo que decía Gutiérrez al defender a Bonini, bueno, que robaban pertenencias y dinero de los lugares no era un modus operandi extraño, digamos, era algo que podía ocurrir, que de hecho sucedía con bastante normalidad, con lo cual el hecho de que se hayan llevado 1 millón de pesos... Bueno, además eran chorros. Además se llevaban botines de guerra. Se incorporaron distintos testimonios a esta audiencia, a esta causa, e incluso imágenes que aportó la Fiscalía, que por lo menos en mi caso no las había visto nunca, en blanco y negro, obviamente, de las diligencias policiales, entiendo que se habrían hecho en esos momentos. Era un lugar muy céntrico, con un reguero de sangre. Bueno, había algo había que actuar en ese sentido, y había algunas imágenes de cómo había quedado el local. Y el testimonio de, recuerdo una señora, creo que se llamaba Norma o Nora, que decía que tenía 16 años, estaba laburando en la cocina y quedó muy afectada, y al día de hoy una mujer de 60 años recordaba exactamente todo lo que había sucedido. Y otra cuestión también a la que hace referencia el abogado Gutiérrez en relación a la defensa de Bonini es justamente con las cadenas de mando, ¿no? Dice, bueno, es Sargento primero quien tenía toda la responsabilidad de ese Streich, lo asumió en una de sus declaraciones en los juicios por la verdad, ya está.
listo. El conteo de las víctimas no da para que hayan, digamos, intervenido otro tipo de personas. Y después, bueno, obviamente que también ataca esto que decíamos de las víctimas que lo ubican ahí, e incluso del testimonio de Taranto y Fonti, que habían sido conscriptos y los habían visto trabajar en las áreas de medicina, y que incluso los vieron llevarle medicación a detenidos y detenidas de la escuelita. Pero lo que dice Gutiérrez es, bueno, mi defendido no tiene nada que ver, respondía a una cadena de mando y el responsable último es Streich, que ya está muerto. Medicamentos a ese lugar. Sobre este tema, esta defensa entiende que el mayor médico Streich, hoy fallecido, prestó declaración en el juicio por la verdad. Prestó su declaración ante la Cámara Federal y él aceptó y manifestó que él era el responsable de la atención de la salud en el lugar de reunión de detenidos. Lo manifestó él, lo reconoció. Si ponemos en parangón esto que ha manifestado el señor, el mayor Streich, con el alegato conclusivo del fiscal, que después de tantos testimonios de personas que pasaron por la escuelita, yo diría 700, 800, 900 personas, solamente 30 personas manifiestan haber recibido atención médica. Manifiestan haber estado con un médico. Entonces, si el mayor Streich manifestó que él era el responsable, si se atendieron en más de 2 años 30 personas, esta defensa entiende que con eso ya es suficiente. No hay que buscar nuevos responsables, que por otro lado no los hay, porque no hay pruebas de que otras personas hayan hecho esta tarea en el centro clandestino. Pero, ¿de dónde viene esta acusación al señor Bonini de haber participado con relevancia penal en 125 hechos, 124 de los cuales estuvieron alojados en la escuelita y recibieron atención? Recuerdo que la Cámara Federal presumió que toda persona que estuviera 7 días en la escuelita o más había recibido atención médica. Y ese es el motivo de la acusación. Pero hemos transcurrido este debate, hemos escuchado al fiscal, hemos hecho las preguntas a los testigos y ellos no reconocen al señor Bonini, no han recibido atención médica. De manera que de los 124 hechos, que ya solamente por esta razón el señor Bonini tiene que ser absuelto. Bueno, allí las cuentas de Gutiérrez, que son un tanto extrañas, y aunque hubiesen sido únicamente 30 las personas que recibieron atención médica, nada impide que, bueno, Bonini pudiera haber actuado en ese caso. Y después lo corté porque era un tanto largo el audio, sino la manera en la que la desmiente Alicia en relación a este testimonio que decíamos, que ella habla de que Bonini ingresa a otorgarle antihistamínicos mientras ella estaba en la escuelita detenida, es simplemente que ella en una de sus declaraciones dice que era una persona de gran contextura física y que Bonini en ese momento no tenía una gran contextura física y ahora tampoco. Esa es como la defensa que hace en relación a por qué no pudo haber sido Bonini. En el marco de una detención ilegal, en el marco de la tortura, Alicia, que la conocemos, no es una persona tampoco muy grande que digamos, la percepción de la contextura física puede ser, en relación a la suya, es bastante probable que cualquier persona o muchas personas puedan haber sido de gran contextura física, teniendo en cuenta también las condiciones de detención, que deberían estar muy flacos también, y bueno, todo lo que tiene que ver con
con lo físico que se pone en tensión en esos momentos de clandestinidad, de tortura. Así que un poco por esos lugares iba la defensa de Gutiérrez. Gutiérrez que arrancó con 2 o 3 imputados y terminó defendiendo a 9 de ellos y estuvo haciendo su defensa en los alegatos de las últimas jornadas. Vamos 10 imputados, digamos cerrados los alegatos hasta el momento. Torres, que estaba a cargo de la defensa de Ibáñez y Olea, que ya finalizó, le llevó 3 audiencias defenderlo a Torres, y después, en el caso de Gutiérrez, defendió a Echart, a Beleira, Granada, Condal, Tafarel, Aguirre, González Chipont, Bonini, de quien hablábamos recién, y Desiderio Andrés González, que quedó a lo último. Vamos más o menos 1/3 de los imputados, con lo cual nos quedan unas cuantas jornadas más por delante. Jornadas que esta semana tenemos el jueves 3 de abril, y las próximas son el 10 de abril, que también cae jueves, el 15, que es martes, y el 24, que vuelve a ser jueves de abril. Las audiencias de este mes a partir de las 9:30, entre las 9:30 y las 10 de la mañana, podemos decir, cada vez con mayor flexibilidad que empiezan las audiencias, transmisión que pueden ver por FM de la Calle TV y por el canal de La Retaguardia, con quienes hacemos estas transmisiones.